Hace 300 años, cuando el suelo comenzaba a temblar o el cielo se volvía negro en pleno día, no había alertas, ni ciencia, ni escape. La gente no corría hacia refugios, corría a buscar una vela, un rosario, un sacerdote. No se hablaba de placas tectónicas ni de presión atmosférica. Se hablaba de castigo, de ira divina, de culpa colectiva. Los terremotos abrían iglesias, no solo paredes. Las tormentas hundían barcos, pero también certezas. Y cuando el mar se retiraba, dejando la orilla desnuda y silenciosa, muchos sabían que la muerte venía de regreso con él. En esos momentos no se pedía explicación, se pedía perdón. Porque ante la fuerza de la naturaleza, los hombres del siglo XVIII no se sentían víctimas del clima, se sentían juzgados. Esto es Desde Otra Época, el canal donde no solo recordamos la historia, la sentimos, la vivimos y la reconstruimos. En el siglo XVIII, cuando la tierra se sacudía o el cielo se tornaba violento, la primera reacción no era correr, era caer de rodillas. La gente no buscaba explicaciones naturales, porque no las conocía. Buscaba explicaciones morales. Los terremotos, las tormentas, las plagas y los rayos que partían campanarios no eran vistos como fenómenos físicos, sino como advertencias. Castigos del cielo. Señales de que algo se había hecho mal. Y no era un pensamiento aislado. Era una verdad compartida por toda la comunidad, por el sacerdote, por la comadrona, por el panadero, por la nobleza y el campesino. El desastre natural no era una catástrofe, era un juicio. Por eso, tras cada temblor, se organizaban procesiones para suplicar perdón. Se sacaban imágenes de santos a las calles. Se suspendían fiestas. Se dictaban ayunos. Y en algunos lugares se prohibía incluso reír, porque la risa, en tiempos de castigo, era pecado. Como explica el historiador Luis Sala Catalá, en muchas ciudades hispanoamericanas, los cabildos organizaban misas colectivas, rogativas públicas y días de penitencia tras cada terremoto. Las crónicas de Lima en 1687 o de México en 1711 relatan cómo la población se arrodillaba entre ruinas aún humeantes, convencida de que el castigo solo había comenzado. En Europa, tras el gran terremoto de Lisboa en 1755, muchos pensaron que el fin del mundo estaba cerca. Y no solo la gente común. También los filósofos. Voltaire, en sus cartas, escribió con horror cómo las iglesias caían sobre los fieles y cómo la fe se sacudía junto con los templos. Ese era el verdadero epicentro, no la tierra, sino el alma colectiva. Cuando el cielo se oscurecía de repente o la tierra comenzaba a temblar, no había expertos que explicaran lo que ocurría, pero sí había una estructura, un protocolo, un sistema de defensa espiritual que se activaba con rapidez. Las campanas eran las primeras en hablar. Su repique no solo advertía del peligro, era también una súplica. Se creía que el sonido espantaba a los demonios y a las fuerzas invisibles que traían la desgracia. Era un sonido que subía al cielo, esperando ser escuchado. Los sacerdotes salían a la calle con agua bendita, rociando esquinas, puertas, campos. Se alzaban cruces hacia el cielo mientras los vecinos rezaban en voz alta. Se sacaban santos en procesión. Y no cualquier santo, se invocaba a San Emigdio si temblaba la tierra, a Santa Bárbara si caían rayos, a San Roque si aparecía la peste. La fe era el único escudo, y la liturgia, el único manual de emergencia. Según los archivos del Cabildo de Lima tras el terremoto de 1746, los primeros en actuar fueron los religiosos. No se hablaba de reconstrucción, sino de redención. Se organizaban misas públicas, ayunos obligatorios y se decretaban días de luto cívico en los que nadie debía trabajar, cantar o tocar instrumentos. Y no era distinto en Europa. Tras el terremoto de Lisboa, se dice que cientos de personas caminaron descalzas durante días, azotándose la espalda en plena calle para pedir perdón. Algunas llevaban carteles colgados del cuello que decían, fui soberbio, fui ingrato,
Fui indiferente. Porque cuando no hay ciencia que calme, el alma busca sentido. Y el ritual, en esa época, no era adorno, era defensa. Para quienes vivían hace 300 años, la naturaleza no era muda, hablaba. Y cada ruido, cada sombra, cada temblor era un mensaje. El mar que retrocedía de forma repentina no era una señal física, era una advertencia celestial. El canto extraño de un ave, la aparición repentina de nubes oscuras al mediodía, el comportamiento nervioso de los animales, todo tenía un significado. Todo podía ser un aviso. Según relata el padre Juan de Velasco, cronista jesuita de América del Sur, en varios pueblos andinos se creía que los perros podían ver el castigo antes que los hombres. Si los perros aullaban sin razón, se suspendían fiestas. Si las vacas dejaban de comer, se hacía oración. Porque el mundo natural no estaba separado del humano, era su espejo, su oráculo, su profeta. En México, tras las lluvias extremas de 1714, los vecinos de Puebla organizaron una procesión espontánea porque las nubes tenían forma de calaveras. El suceso está registrado en las actas del Cabildo, y aunque no llovió más, quedó claro que el miedo no venía del agua, sino del significado que se le atribuía. Como explica el historiador Michel Bobelle, en el siglo XVIII la naturaleza no era solo un entorno, era una voz de Dios. Y esa voz no se ignoraba. Se escuchaba con los ojos, con el cuerpo y con el alma. Todo lo que se movía, todo lo que cambiaba, era interpretado. Porque la idea de accidente no existía. Cuando un desastre golpeaba una ciudad, un pueblo o una aldea, nadie preguntaba, ¿por qué a mí? La verdadera pregunta era, ¿qué hicimos? Porque en aquella época, el castigo no caía sobre individuos, caía sobre comunidades enteras. No importaba si alguien era bueno, devoto o inocente. Si la tierra temblaba, si un rayo partía la torre de una iglesia, si el mar se tragaba un puerto, se asumía que todos habían fallado. Se hablaba de pecados públicos, de bailes profanos, de desobediencia, de olvido de Dios. Los cronistas del Virreinato del Perú cuentan que, después del terremoto de 1687, se señalaba a las mujeres que se vestían con demasiado lujo, a los hombres que bailaban con vino, y a los comerciantes que mentían con los pesos. Nadie escapaba al juicio del cielo, ni siquiera los niños. En Europa, tras la tragedia de Lisboa en 1755, muchos predicadores aseguraron que Dios había castigado la vanidad y la corrupción de la ciudad. Se suspendieron carnavales, se prohibió el teatro y se ordenó un mes entero de silencio público. La risa era mal vista. El gozo, un riesgo. Y en muchos pueblos se llegó incluso a declarar días de culpa colectiva, jornadas sin trabajo ni comercio, en las que todos debían asistir a misa, pedir perdón y prometer obediencia. Como explica el historiador Luis Sala Catalá, el sufrimiento no era solo consecuencia, era corrección. Y la única forma de evitar otro castigo era cambiar, como comunidad, como pueblo, como cuerpo espiritual unido. Cuando el suelo dejaba de temblar, no regresaba la calma. Lo que quedaba no era silencio, era ruina. Casas caídas. Muertos bajo escombros. Iglesias partidas. Y miradas perdidas entre el polvo. En ese momento, sin ayuda estatal, sin bomberos, sin medicina moderna, lo único que podía sostener a una persona era la fe. Y no una fe serena, sino una fe desesperada, frágil, desgarrada. La que nace cuando uno ya no tiene techo, ni comida, ni a quien abrazar. Los sobrevivientes no hablaban de reconstrucción, hablaban de expiación. Se confesaban en masa. Dormían en capillas improvisadas. Se arrodillaban frente a imágenes partidas. Y rezaban, incluso sin entender lo que rezaban, porque cuando todo se cae, las palabras no sanan, pero sostienen.
En Lima, tras el gran terremoto de 1746, se documentaron miles de personas viviendo en chozas de palma durante meses, celebrando misas cada amanecer para evitar la réplica del castigo. En Lisboa, muchas familias enterraron a sus muertos sin ataúd, sin ceremonia, pero con las manos juntas, repitiendo una y otra vez, «Señor, no nos abandones». Y así pasaban los días, entre oraciones, lágrimas y promesas. Porque cuando se pierde todo lo que se tiene, solo queda lo que no se ve. Solo queda creer. Hoy, si la tierra tiembla, recibimos alertas en el celular. Si se aproxima una tormenta, podemos verla desde el satélite. Si el mar se retira, corremos, avisamos y tal vez sobrevivimos. Tenemos ciencia, tenemos explicaciones, tenemos cierta sensación de control. Pero hace 300 años no había nada de eso. Solo quedaban los rezos, la fe y una comunidad que, incluso entre ruinas, se abrazaba para no caer. No porque entendieran lo que estaba ocurriendo, sino porque sabían que el dolor pesaba menos cuando se compartía. Y al mirar atrás, entre historias de templos derrumbados, cielos incendiados y pueblos inundados, comprendemos algo que aún hoy no ha cambiado del todo, que el verdadero temblor no siempre viene del suelo, a veces nace dentro. Y cuando todo lo externo se cae, cuando ya no queda casa, ni luz, ni certeza, aún queda lo invisible. Queda la fe. Queda el perdón. Si este episodio te hizo pensar, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente te estremeciste al imaginarlo, te invito a que lo compartas y dejes tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando, juntos, lo que fuimos y lo que aún somos. Nos vemos en el próximo capítulo de Desde otra época.